Dentro de las últimas innovaciones, los abordajes en este mundo fantástico de la salud mental, de las neurociencias, el doctor Bellacar ha compartido en un congreso en el que participamos semanas atrás en Misiones, Argentina, una palabra muy novedosa para nosotros, el tema de la disrupción. Y le voy a pedir que nos comparta a todos los televidentes en la República, aquí en Sección Salud, ¿qué es esto de la disrupción? Bueno, ante todo, Carlos, es un honor tenerlos en mi casa, en mi consultorio, en el ámbito donde yo desarrollo un poquitito mi contacto permanente, tanto con mi familia por un lado, como con mis pacientes por el otro, y donde durante todos estos años de experiencia en la labor psicoterapéutica, en la clínica cotidiana, siempre en las diferentes avances en mi carrera, tanto dentro del mundo de la psicología como de la medicina y de la psiquiatría, me cuestioné qué es realmente lo que estamos estudiando en este momento y qué es lo que le sucede al hombre del siglo XX. Y lo voy a sintetizar a lo mejor con un ejemplo de un paciente que fue lo que me llevó a pensar, ¿sí? Por lo general nosotros estamos acostumbrados a tratar a los pacientes pensando únicamente en su metabolismo y los problemas psíquicos producidos por cambios metabólicos o por cambios familiares o por problemas endógenos genéticos, pero no pensamos qué es lo que hace el medio ambiente en el cual vive el hombre y que muchas veces nos lleva a pensar que dónde está lo que se llama la enfermedad o dónde está el problema y de qué manera lo tenemos que abordar. Y doy esto como a modo de ejemplo, cuando fue la época del corralito, un paciente, un economista, un paciente que entendía mucho lo que sucedía acá en el país, me dice: doctor, yo estoy enloqueciendo, yo sé que el país se viene al bombo, la economía se destruye, la gente se va a quedar sin su dinero, yo no puedo comer, no puedo dormir, no puedo estar con mi familia. Entonces ahí yo me pregunté, ¿quién está enfermo acá? ¿El paciente? ¿Yo tengo que medicar a un paciente o tengo que tratar o tengo que ver cuáles son los conflictos que este paciente tiene? ¿O tengo que pensar acá que lo que está enfermo, que está distorsionado, es el medio, el entorno que no le permite a este paciente adaptarse en forma adecuada? Y fue ahí que empecé a preguntarme si yo le tuviese que poner un diagnóstico, o tuviese que llamarlo de alguna manera, o tuviese que proponer un tratamiento, llamaría esto estrés, llamaría esto ansiedad, llamaría trauma, como muchos en forma aberrante proponen utilizar en este tipo de casos. Y fue ahí donde propuse el concepto, comencé a desarrollar con todo un equipo el concepto de la disrupción. La disrupción habla de lo que hace el entorno al psiquismo humano. Cuando ese entorno provoca un shock, un golpe, que lo disruptivo puede ser cualquier tipo de evento o de entorno. Puede pasar en una situación de violación, puede pasar en una situación de robo, puede pasar en una situación de secuestro, puede pasar en una situación de ataque terrorista, puede pasar en una guerra, puede pasar en el corralito, donde el medio lleva al hombre que estaba funcionando en forma normal a una situación que se transforma en patológica o el hombre empieza a reaccionar. Lo que quiere decir que cuando hablamos de lo disruptivo, hablamos del impacto que tiene el medio que lleva al hombre a diferentes tipos de reacciones. Lo que pone en cuestionamiento cómo se utiliza el concepto de trauma, cómo se utiliza el concepto de estrés, del famoso concepto del estrés postraumático, que a mi gusto escribí sobre eso varios trabajos. Es un concepto que hay que repensarlo, en qué medida es un concepto válido y es un concepto abordable desde el punto de vista clínico. Lo que tenemos que con el concepto de lo disruptivo nos lleva a postular
a nosotros los profesionales a tener en cuenta el medio ambiente, el entorno y ver de qué manera el tratamiento debe ser adecuado entre el tratamiento de la persona y tomando en cuenta el entorno o el medio ambiente en que la persona vive. Es de ahí que comenzamos a desarrollar este concepto y postulamos el síndrome nuevo, que es el síndrome de ansiedad por disrupción. Quiere decir que es aquel síndrome donde la persona reacciona, pero reacciona en forma sana o normal ante una situación que es patológica, aunque aparezcan todo tipo de trastornos. Ese es el síndrome de ansiedad por disrupción que propusimos nosotros a la Asociación Mundial de Psiquiatría. Doctor Ben-Yakar, tenemos una larga tradición psicoanalítica en la Argentina y con grandes profesionales y muchísimas personas que pasan por el mundo del diván. Efectivamente siempre se ha centralizado en el paciente, en su conflictividad, en sus límites, en sus dificultades. Pero aparecen cosas nuevas. El corralito, este buen ejecutivo que trabajó por años en una compañía internacional, esta compañía es comprada por otra mega internacional y en la fusión queda excluido alguien que fue eficiente, puntual, honrado, cumplidor. Sin embargo, de un día para el otro, por una decisión que se toma muy lejos de su casa, de su país, este hombre queda sin trabajo. ¿Cuáles son las herramientas terapéuticas para atender a estos pacientes que sufren ansiedad por disrupción? Carlos, la pregunta esta sobre cómo se trata a este tipo de pacientes no son cosas hipotéticas. Ese ejemplo yo lo tengo en mi consultorio en forma diaria. Desgraciadamente vivimos en una sociedad con el nombre de globalizada, donde pone paradigmas y situaciones de vida absolutamente diferentes y no siempre con la seguridad que la persona tiene que tener para poder preservar su lugar de trabajo. La distorsión del entorno crea dos tipos de situaciones que son importantes de entender. Uno es la violencia y la otra es la agresión. La violencia es en el momento que la persona se siente dañada y no tiene ningún tipo de mecanismos para defenderse. Una persona que cumple, una persona que va a su trabajo, una persona que es honrada, que desarrolla, y de repente se cambia todo eso. La persona esa queda sin ningún medio psíquico para poder defenderse, ni justificativo para poder defenderse. La agresión es cuando yo sé que el otro es mi enemigo, ¿sí? Agresión es lo que pasa entre River y Boca, ¿sí? Cuando se pelean las bandas. Agresión es cuando un país lucha contra otro. Quiere decir, el enemigo es claro, está afuera. Nosotros vivimos en un entorno, ¿sí?, marcado por la violencia. Quiere decir que cuando nosotros vamos a asistir a estas personas que sufrieron este tipo de daños, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que pertenece a su psiquismo y qué es lo que pertenece a la afuera. El primer paso que tiene que tener el terapeuta es tomar en cuenta estos elementos y que de qué manera impacta en el psiquismo. El segundo paso que tiene que hacer es buscar la causalidad, no en la persona como muchos psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas lo hacen, sino buscar las causas que hay alrededor, pero sí cuál es la responsabilidad que cada uno asume y de qué manera lo enfrenta. En base a eso es que se puede trabajar esa dinámica. Hay muchas personas que piensan de que hay una dicotomía entre dicotomía quiere decir que están absolutamente enfrentados, el psicoanálisis con la psiquiatría, con la psicología, y eso yo personalmente, por ser también psicólogo, también médico, también psiquiatra y también psicoanalista, didacta de la Asociación Psicoanalítica, yo pienso que estamos en un mundo donde hay que integrar los conceptos. O sea, cada uno de estos mundos aporta valores muy, muy importantes, que la capacidad de cada profesional es integrarla con instrumentos adecuados para cada uno de los pacientes.
a veces me dicen, y doctor, ¿cuál es la carta o las normas que usted propone o los pasos que se deben seguir en el tratamiento? Los pasos que se deben seguir son muy sencillos. Es poder rastrear a cada una de las individualidades de las personas en la situación específica de las personas. Es un trabajo muy difícil, porque por un lado hay que conocer los síndromes en forma general, pero por el otro hay que saber que cada persona es un mundo con características absolutamente diferentes. Por eso el concepto de lo disruptivo, lo único que dice es la cualidad del impacto, pero no nos dice de qué manera reacciona el psiquismo cada uno de los individuos. La capacidad del profesional entrenado en esto es poder percibir qué es la especificidad de que cada uno de los individuos desarrolla para desarrollar instrumentos terapéuticos adecuados a cada una de las situaciones. Quiere decir que la norma hipotética es luchar contra las normas o clichés absolutistas de que hay una solución para estos pacientes con estas características, sino que es poder entrar en la especificidad de cada uno tomando estos elementos en cuenta, ¿sí?